últimamente en los artículos, con los artículos en Hannah Arendt, Política, Violencia y Memoria, editado en Bogotá, 2012, y en el texto Lecturas de Arendt, Diálogos con la literatura, la filosofía y la política, del 2012, entre otros. Profesor Wolfgang, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar juntos con las colegas aquí en esta universidad y con esta temática. Y gracias por la paciencia de continuar otro aspecto. Aquí quiero preguntar maneras de narrar la memoria, en el sentido de que las memorias, como narramos, estas memorias tienen una relación muy estrecha con la perspectiva y con el contexto. Y la comparación de Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt y la lista de Schindler de Steven Spielberg. El primer libro de Hannah Arendt fue escrito casi 20 o menos de 20 años después del Holocausto. En la película de Spielberg hecho 60 años más tarde. Entonces hay, claro, otros contextos y voy a discutirles. El cineasta Wim Wenders señaló que la historia tiende a alejarse de sus lugares. Las películas norteamericanas se distinguen por una historia cuyo lugar es permutable en la mayoría de los casos, mientras que las películas europeas están más marcadas por un sentido de lugar, de particularidades regionales y locales. Wenders asignó a este sentido de lugar el rol clave en su trabajo cinematográfico. Para sus películas, los lugares constituyen las fuentes más fuertes de imágenes. Ellas escriben la historia, no el autor del guión, para cuyo texto solamente se tiene que buscar cualquier lugar adecuado. Para Wenders, los ángeles que se encuentran en todas partes en Berlín fueron las fuentes de inspiración para su película El cielo sobre Berlín en 1987 y las calaveras en todas partes en Palermo, en Italia, para su película Palermo Shooting de 2008. Además de los lugares, para Wenders, los caracteres de los personajes están igualmente formando historias. Son figuras alucinantes, personas que no son meramente marionetas de eventos, sino que escriben con sus experiencias historias. Ambos, el sentido del lugar y los caracteres, tienen igualmente una importancia significante para la narración de historias. La historia ocurre casi siempre como acción humana en ciertos lugares marcados por hombres y mujeres. El alejamiento de estos lugares y la narración sin su tiempo específico y su lugar concreto cambian inevitablemente el contenido de la historia. La comparación del libro Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt con la lista de Schindler de Steven Spielberg nos mostrará cómo Arendt desarrolló una narrativa específica de contar lo que existe, mientras Spielberg narra la historia, the story, de un holocausto sin lugar y atemporal. Decir lo que existe. Esa es la tarea del historiador, según Heródoto, citado por Arendt, subrayando esta tarea en su ensayo Verdad y Política, como respuesta a la persistente controversia sobre su estudio del juicio en Jerusalén. Arendt no quiso esconder tampoco el hecho de que el juicio, cito, ofrece la comprensión más profunda de la totalidad del colapso moral que los nazis produjeron en la respetable sociedad europea, no solo en Alemania, sino en casi todos los países, no solo entre los victimarios, sino también entre las víctimas. Esta verdad factual que se reveló durante el juicio era incómoda y por eso criticada como mera opinión. En este caso específico como polémica inadecuada y expresión de una ausencia de amor para el pueblo judío. Se trató en este juicio, como aclaró
la politóloga Leora Bielski en su ensayo Between Justice and Politics, The Competition of Storytellers in the Eichmann Trial, de una interpretación de eventos que se manifestó necesariamente en diferentes formas narrativas. Mientras el fiscal general Hausner dividió la historia en dos y solamente quiso narrar la historia clásica judía, concentrándose en la narración de las víctimas para destacar la importancia del Estado de Israel, Arendt se concentró en una narración que incluyó todos los hechos para no dejar surgir huecos en la memoria colectiva. De esta manera tendió a una evaluación histórica que se concentró sobre todo en el nuevo tipo de crímenes y extendió la perspectiva particularista de los crímenes contra el pueblo judío hacia los crímenes contra la humanidad sin tomar una perspectiva exclusivamente universalista. Más bien Arendt escogió, como dice Bielski, un acercamiento universalístico mientras habló con la particularidad de la experiencia judía. Además, para Arendt no se trató de un juicio final que podría superar a los eventos una vez para siempre. Eso no hubiera podido estar más ajeno a sus intenciones. En su perspectiva, dice Bielski, el juicio no puede ser reducido a una resolución judicial, ni tampoco todo el libro en el que Arendt lucha para encontrar sentido a las acciones y los hechos de Eichmann. Más bien, el juicio es un acto de narración que pone en marcha un proceso, un acto de participación en el espacio público marcado por un sentido de responsabilidad individual para la comunidad. Un signo de un juicio bueno es la manera como junta a los actores y espectadores en una comunidad humana. Tal era, de hecho, el efecto del libro de Arendt. Su fin no era producir un consenso, sino de poner en marcha un proceso de deliberación y debate público, según Bielski. Por eso, Arendt escribió en las palabras de Bielski una contranarrativa, a counter-narrative, la historia, story, que no se contó, pero que tendría que haber contado en la sala del juzgado. Arendt llama su estudio una monografía histórica en cuyo centro se encuentra el acusado y un tipo desconocido de crimen, el homicidio de masa administrativo. En ello se concentran en tres focos temáticos: los aspectos morales, políticos y jurídicos del juicio, que relata en 4 niveles que voy a explicar. Primero, el juicio como teatro con su dinámica. Segundo, la persona del acusado, su capacidad de juzgar, su conciencia, así como el análisis del mal. Tercero, la descripción del transcurso histórico de la aniquilación. Y cuarto, la insuficiencia del tribunal y el alegato final de Arendt para una instalación de un tribunal internacional. Quiero brevemente entrar en detalle de estos niveles que constituyen el específico del estudio. Primero, el juicio como teatro. No solo tiene lugar en un edificio originalmente construido como teatro, sino adopta forzosamente la forma de una pieza de teatro con todos los actores: el acusado, el fiscal, los jueces, los testigos y el público, que interactúan todos juntos. La pieza teatral, en este caso el procedimiento del juicio, tiene su propia dinámica. Y el fiscal quiere, por orden de Ben-Gurion, el presidente de Israel en ese tiempo, como el invisible director de escena, un juicio político. El acusado se revela ni como el asesino de masa tradicional, ni inimputable por sus frases llenas de tópicos y por su ridiculez. Tiene dientes irregulares, es corto de vista y, como escribe Arendt, a lo largo del juicio mantuvo la cabeza torcido en cuello seco y nervudo, orientada hacia el tribunal, y se esforzó tenazmente en conservar el dominio de sí mismo a pesar de un tic nervioso de sus labios.
Los jueces, en cambio, están anticuados y tienen dificultades de comprender el criminal y sus acciones. Arendt observa: la bondad de los tres jueces, su imperturbable y ligeramente anticuada fe en los fundamentos morales de su profesión, quizás sean la prueba de que nunca llegaron a comprender a Eichmann. El público, por fin, en la sala, muchas veces vacía, consiste en supervivientes. Según Arendt, cito, gentes maduras o de edad avanzadas, emigrantes llegados de Europa como yo mismo, que sabían de memoria cuánto había que saber. Nada corresponde a las expectativas usuales de un juicio y del rol que sus participantes normalmente juegan. Esta contranarrativa culmina en la constatación de que, cito a Arendt, el relato de las escalofriantes atrocidades produjo el efecto de anular el aspecto teatral del juicio. No solo el acusado ya no estuvo en el centro del proceso, sino también, según Arendt, las lecciones derivadas de un mismo espectáculo eran superfluas y resultaban engañosas. Solamente el testigo Kazetnik, Kazet, el hombre del Kazet, del campo de concentración, como se llamó a sí mismo, el testigo Kazetnik, que en sus disposiciones interminables e imparables fue interrumpido y se desmayó enseguida, tenía un carácter teatral. Los testigos por fin podían aportar apenas algo nuevo al juicio y después de muchos años habían perdido, como dice Arendt, la simplicidad, la capacidad de relatar exclusivamente lo sucedido. Continúa Arendt: a lo largo de las interminables sesiones siguientes se vio cuán difícil era contar lo ocurrido, cuán difícil era contarlo en términos que no fueran los términos transformadores del lenguaje poético, que para relatar aquellos acontecimientos se necesitaba tener una pureza de alma, una inocencia de corazón ignorada del propio sujeto, una rectitud mental que tan solo los justos poseen. A los raros excepciones perteneció el reporte de Abba Hofner, del Salvador Anton Schmidt, un reporte que, según la metáfora impresionante de Arendt, trascendió como una súbita claridad surgida en medio de impenetrables tinieblas. Segundo, la persona del acusado. Eichmann representó como persona principal al mismo tiempo una antipersona, que en todos los aspectos esenciales no correspondió a la imagen de un victimario monstruoso. Este hombre se reveló no como un monstruo, sino como dice Arendt, un payaso. Sus defectos principales eran la arrogancia y su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona. Su lenguaje era grotesco y sonaba para Arendt extraño. También la heroica lucha de Eichmann con la lengua alemana, confundiendo metáforas y enhebrando clichés. Su memoria pareció como, en palabras de Arendt, un almacén repleto de interesantes relatos de la peor especie. Cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar. Se complacía en variaciones de estado de ánimo, y todo junto aumentaba el dilema entre el execrable horror de los hechos y la innegable insignificancia del hombre que los había perpetrado. Tercera, la descripción del transcurso histórico de la aniquilación. La descripción extensa de la aniquilación lleva a Arendt a denotar un colapso moral que no solo afecta a los victimarios, sino también a gran parte de la población. Arendt estimó que lo que se entiende como conciencia era casi perdida, y la conciencia de Eichmann, cito, quedó tranquilizada cuando vio el celo y el entusiasmo que la buena sociedad, la llamada buena sociedad, ponía en reaccionar tal como él reaccionaba.
Así tenía que sentirse tan inocente como Poncio Pilato. Cuando se comenzó a hablar en el juicio del papel que desempeñaron los dirigentes judíos en la destrucción de su propio pueblo, eso constituyó para Arendt sin duda alguna uno de los más tenebrosos capítulos de la tenebrosa historia de los padecimientos de los judíos en Europa. Se trató, como ya mencioné, de la más profunda comprensión de la totalidad del colapso moral que habían mantenido todos los grupos de la sociedad. Por eso la historia del humilde soldado Anton Schmidt, rescatando judíos de la aniquilación, era tan excepcional, no solo porque su acción era tan rara y poseía, como dice, la insignificancia de la decencia simple, sino porque también su hecho impidió la aniquilación de la memoria junto con las víctimas. Contrastando esta narración con la narración de la lista de Schindler. La película de Schindler de Spielberg se distingue en todos los aspectos principales de la intención de Arendt de decir qué está y de su juicio sobre la totalidad del colapso moral. En la lista de Schindler, el personaje principal, Oskar Schindler, el salvador de sus trabajadores forzados, está enfrente del hombre de la SS, Amon Goeth, aquí a la izquierda, comandante de un campo de trabajo, de campo de concentración y de trabajo, pero no de exterminación, en Polonia, rodeado por otros funcionarios nazis y el grupo de las víctimas judías. A diferencia de Eichmann, Goeth representa el mal sádico. Da libre curso a sus ganas de matar y con el paso del tiempo mata a más de 500 prisioneros del campo. Daniel Levy y Nathan Schneider en su estudio histórico Memoria en la Edad Global, el Holocausto, tratando de los cambios de los discursos públicos sobre el Holocausto en Israel, Alemania y los Estados Unidos, mencionan la diferencia entre Arendt y Spielberg. Según ellos, Arendt destacó que Eichmann no fuera Iago ni Macbeth, ni hubiera decidido como Ricardo III ser un malvado. Cito, con esta observación quiso despersonalizar el mal y erradicarlo en el sistema del totalitarismo. Spielberg quiso retraerlo al nivel del individuo. Goethe era Iago y decidió de ser un malvado. Goethe era un hombre sin escrúpulos, brutal, arbitrario y corrupto. Se dejó sobornar por Schindler. Alcohol, mujeres y violencia eran sus pasiones a las cuales no ponía límites. Eichmann, en cambio, no disponía de inclinaciones sádicas y apenas podía soportar visitas a los campos de exterminio. Tampoco era sobornable. Goethe, a pesar de estar representado correctamente desde el punto de vista histórico, no es representativo de los miembros de un sistema totalitario que se basa en la ideología y la disciplina del partido, exigiendo por eso el rechazo de las preferencias y las pasiones individuales. El sistema totalitario se basa en reglas y no en el desarreglo. Lo que la película no narra es el hecho de que Goethe fue finalmente detenido por corrupción por las SS y estuvo a punto de ser juzgado, lo que fue impedido por el fin de la guerra. En un caso similar al anterior, el comandante del campo de concentración de Buchenwald, Karl Koch, fue acusado por corrupción, sentenciado a muerte y ejecutado. Las SS no admitieron ningún enriquecimiento individual, lo que Arendt confirma escribiendo, cito, que los jefes hacían un esfuerzo sistemático para eliminar de las organizaciones a aquellos que experimentaban un placer físico al cumplir con su misión. Muy al contrario, en la película de Spielberg, el sistema nazi aparece como un sistema de individualistas desenfrenados. Pero en el centro de la película se encuentra el personaje de Schindler, aquí a la derecha. Un self-made man hábil y amoral, un miembro del partido actuando lleno de autoconfianza.
Su talento consiste en la presentación y la comercialización de sus productos, de sobornar instituciones influyentes y hacer negocios en el mercado negro. Schindler declara que su éxito no se debió al azar, sino a la guerra. Esta guerra le ofrece la oportunidad inesperada de adquirir una fábrica barata y explotar la mano de obra judía esclava. Choca con las SS cuando éstas quieren deportar a su mano derecha, aquí a la izquierda, su contador. Pero solo en el momento en el que las SS quieren deportar a sus trabajadores a un campo de trabajo y Schindler les puede proteger solo por sobornos, se da cuenta de que también puede ayudar. Y cuando recibe peticiones de ayuda y es llamado hombre bueno, salvador, se da cuenta de que no se trata simplemente de mano de obra, sino de hombres y mujeres. Este reconocimiento despierta un humanismo fuerte en él, escondido muy profundamente hasta entonces. En una conversación muy emocionante, Schindler consola a Elena, la empleada judía de Goethe, que está sufriendo la arbitrariedad irregular y cruel de Goethe. Y en una conversación con Goethe, Schindler trata de convencerle de que el poder verdadero no consiste en la libertad de matar, sino en poder matar y no hacerlo, lo que causa en Goethe que no continúe con sus matanzas por un cierto tiempo. Todo esto es la forma de narrado por Schindler, por Spielberg. A partir de este momento, Schindler siempre tratará de ayudar allí donde esté. Así deja rociar con agua un tren de deportación que está parado en la estación, ardiendo en pleno sol de verano. Cuando las SS disuelven el campo y quieren deportar a los prisioneros a Auschwitz, Schindler salva de nuevo, esta vez a 1000 personas cuyos nombres escribe con la ayuda de su contador aquí, en la lista famosa, la lista de Schindler, para llevarles a una fábrica en Checoslovaquia para producir munición. Y otra vez rescata mediante sobornos a las mujeres ya salvadas en su lista, pero que eran llevadas erróneamente a Auschwitz. Por último, durante los últimos meses de la guerra, Schindler produce en su fábrica munición no apta para el combate. Al fin de la historia, Schindler está en bancarrota y confiesa en un discurso de despedida ante sus trabajadores que ha vivido del trabajo esclavo y ahora será buscado por esto, y que dejaría a la decisión de los guardianes liquidar a los trabajadores o simplemente irse. Schindler regala a cada trabajador tela, vodka y cigarrillos y siente mucho que no ha podido rescatar a más gente. Por los desafíos que enfrenta Schindler a lo largo de la historia, se cambia del egoísta al altruista, del explotador al salvador. Spielberg declara después de terminar la película, cito, lo que entendí con el tiempo es el hecho de que un solo hombre puede cambiar verdaderamente las cosas. Un solo hombre puede insuflar, en el sentido metafórico, vida a otros. Oskar Schindler era tal hombre honrado. Es decir, según Spielberg, que solo tenía que decidirse a hacerlo, pero no era necesario, porque era un hombre moralmente intacto, profundamente humano. Desde su estatura más alto que los otros en la película, guapo y vestido con trajes claros, retóricamente superior a los otros y moralmente sabio, actuó con la pose de Superman. Es el prototipo de un emprendedor norteamericano que al principio de la película pone sus piernas encima del escritorio. La guerra hace cosas horribles, declara y pensó en un comportamiento bestial. El dominio totalitario que creó la guerra no se menciona, sin embargo. Las víctimas, los judíos, aparecen como una comunidad cultural y religiosamente uniforme, inocente y civilizada. La película menciona el rol de los capos solo brevemente, no tematiza los consejos judíos. Al final se ve un grupo de los sobrevivientes, los llamados judíos de Schindler,
Y el comentario nos informa de que hoy en día en Polonia solamente viven 4.000 judíos, mientras los judíos de Schindler, con sus hijos y nietos, crecieron durante 50 años hasta alcanzar la cifra de 6.000. ¿Qué quiere decir esta comparación en relación a la contextualización o decontextualización de la narración? La lista de Schindler trata de la narrativa de la historia judía. Lo mismo quiso también el fiscal Hausner con el juicio contra Eichmann, pero con un desplazamiento claro de la perspectiva. El mensaje de Spielberg ya no es: aquí vemos la totalidad del colapso moral de la sociedad, sino un egoísmo profundo que no duda en usar las ventajas de la guerra y el trabajo forzado, no se encuentra en contradicción con un humanismo profundo que se muestra en caso de emergencia. Se puede salvar si solo se decide a hacerlo, según Spielberg. Esta afirmación contradice decididamente a la tesis amenazante de Arendt del colapso moral de toda la sociedad. En la lista de Schindler, salvadores y víctimas no parecen dañados por esto. También contradice la tesis inquietante de Arendt de la banalidad del mal, que muchas veces fue mal interpretada como banalizando el mal, mientras que en realidad este mal de Eichmann resulta mucho más inquietante que el mal radical de Goethe. Los jueces de Jerusalén habían buscado este mal supuestamente más horrible de Goethe. Así, lo inquietante de una sociedad incapaz de juzgar cuestiones morales y políticas cede a una oposición tranquilizadora entre el bueno y el malo. Los buenos, que no están perjudicados por el totalitarismo en su capacidad de juzgar, y los malos sucumbidos a sus pasiones ilimitadas, capaces de ser remitidos a sus límites por la razón y humanidad de los buenos. Entonces, Spielberg no narra una contranarrativa, sino que reduce una realidad contranarrativa a la historia clásica de la lucha entre los protagonistas del bueno y el malo, que ya Aristóteles describió como modelo adecuado de narración en su poética y que está a la base de toda película exitosa de Hollywood.